Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la patología de la cavidad oral y de las glándulas salivales, que pertenece al curso de cirugía 2 de la rama de otorrinolaringología, con nuestro docente, el doctor Guillermo Fonseca Risco. Quienes habla es Ricardo Carrillo y además me acompañan en esta ponencia la doctora Valeria Castillo y el doctor Jan Castillo. Comenzamos con patología de la cavidad oral, ¿no? Lo primero que hay que saber es un poco de generalidades a nivel anatómico, ¿sí? La boca se divide en dos partes, en la cavidad oral propiamente dicha y en el vestíbulo. Esto está delimitado principalmente por la región alveolar y los dientes, ¿no? De cada hueso, sea el maxilar superior o sea el maxilar inferior, ¿ok? ¿Qué más? A nivel de cavidad oral, propiamente dicha, está compuesta por cuatro paredes en sí, principales, ya una pared lateral, una pared superior, una pared anterior, una pared posterior, ¿ok? Y luego un piso que se denomina la pared inferior, o mejor dicho, piso de la boca o de la lengua. Acá vemos un corte sagital de la cavidad oral donde se puede observar, ¿no? El paladar duro forma parte de la pared superior o techo de la cavidad oral y el paladar blando que es principalmente músculos, ¿ok? Y luego tenemos la pared anterior que está dada por los labios, ¿sí? Labio superior y labio inferior, ¿no? Y la pared inferior que es principalmente músculo, ¿no? Es el piso de la boca, ¿ok? Y la pared posterior, que es en sí el inicio o el límite entre la cavidad oral y la orofaringe, que se denomina el istmo de las fauces. Ya, lo que vemos acá es principalmente un labio en un corte sagital, donde se observa en su interior el músculo orbicular de los labios, y luego observamos en la cara interna, esta es la cara interna del labio, glándulas, ¿no? Labiales. ¿Ok? Son glándulas ramificadas, acinares, que secretan mucina, son mucosas en sí, y cuando se obstruyen forman una enfermedad que se denomina mucosele, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Luego observamos la inervación de la cavidad oral. Como ven, la mayor inervación sensitiva somática es dada por el trigémino con sus dos ramas, sea en el paladar duro, la pared superior, el maxilar, ¿no? El nervio maxilar, y en el piso y la lengua, el nervio mandibular. Luego tenemos inervaciones también del nervio facial, del glosofaringio, ¿no? Del vago. ¿Okay? Principalmente esos pares craneales son los que inervan la cavidad oral, ¿no? Lo otro importante es que cuando acá hay infecciones, un ejemplo por virus de herpes, ¿sí? Viajan de manera retrógrada por los nervios trigeminales, ¿no? Sea en el mandibular, se infecta en la lengua, o sea, en el maxilar superior o maxilar nada más, cuando infectan el paladar duro. Luego tenemos el drenaje linfático de la boca, en sí, principalmente los labios, en donde observamos nodos submentonianos, nodos infraparotidios, nodos submandibulares, que son estos los que van a drenar a los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos del cuello, sea la cadena anterior o sea la cadena posterior. Luego un poco de histología, en donde resaltamos en sí, según la bibliografía que nos refieren, que dependiendo de epitelios va a haber un tipo de enfermedad o un patrón de enfermedad, ¿no? Si nosotros tenemos epitelios de la cavidad oral, que son tres principalmente, el plano, en sí todos son estratificados planos, solamente que va a variar su última capa, que es la capa, bueno, algunos tienen capa córnea, otros no, los que no tienen capa córnea se llaman no queratinizados, o no producen queratina,
principalmente. Y luego también existe en la cavidad oral epitelio estratificado plano queratinizado, ¿ok? Y el otro es el paraqueratinizado. La diferencia histológica es que en la capa más apical, en el queratinizado no es anuclear, no hay núcleos, ¿no? En el paraqueratinizado aún existen núcleos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿O cuál es lo que los une en común, mejor dicho? Es que los dos tienen ese proceso de queratinización, ¿ok? Estos epitelios se ubican principalmente en la encía, ¿ok? En el paladar duro y en el dorso de la lengua. En cambio, el epitelio plano no queratinizado se ubica en la caria interna, o también llamada vestibular del labio, en la mucosa alveolar, que está debajo de la encía, en el paladar blando y en la caria interna de las mejillas. ¿Ok? A nivel clínico o a nivel infeccioso podemos decir, a nivel patológico mejor dicho, que la estomatitis aftosa, ¿no? Se desarrolla mucho más en epitelios no queratinizados que en epitelios que tienen el proceso de queratinización. ¿Ok? Entonces, cuando vayamos a esa patología van a ver, ¿no?, que la estomatitis aftosa principalmente se ubica en la caria interna del labio, en la caria interna de las mejillas, en el paladar blando. ¿Ok? Luego, en cambio, la primoinfección del herpes simple, o sea, denominado gingivioestomatitis herpética, se desarrolla mucho mejor en epitelios que son o que desarrollan el proceso de queratinización, que son principalmente el paladar duro, donde se ubica ese epitelio, y en el dorso de la lengua. Luego, estamos observando en sí la enfermedad que se denomina estomatitis aftosa recurrente. ¿Okay? Esa estomatitis aftosa recurrente, según la bibliografía que hemos recolectado, tienen varios factores predisponentes porque no tiene una causa común. ¿Ok? Está como siempre el factor genético, ¿sí? En donde un artículo que encontramos refieren que entre el 24 a 46% de pacientes que tienen esta enfermedad refieren tener antecedentes familiares, más que todo padres o madres, ¿no?, que refieren también haber tenido esta enfermedad o tenerla. Luego, entre una pregunta, ¿no?, es si existe una relación entre estos agentes infecciosos con la estomatitis aftosa, ¿no? Hay artículos que refieren o apoyan la idea de que estos agentes infecciosos como Streptococcus aureus, Helicobacter pylori, los virus como herpes, ¿no?, zóster o herpes simple, puedan hacer una reacción cruzada y producirme una estomatitis aftosa. Pero existen también otras evidencias que no apoyan esta relación, ¿no? Pero igual lo colocamos acá para que puedan saber teóricamente que se puede relacionar. Luego está también otra teoría donde nos refieren que la deficiencia nutricional de hierro, de vitamina B12 y ácido fólico se puede desarrollar una estomatitis aftosa recurrente, ¿no? Principalmente ¿por qué? Porque los epitelios queratinizados y no queratinizados, donde se desarrolla más que todo la estomatitis aftosa, tienen a hacer mitosis como todo epitelio. Y para hacer mitosis o hacer replicación celular, tienen que replicar su ADN, ¿no? ¿Y cómo lo logran? Con estas principalmente nutrientes que son la vitamina B12 y el ácido fólico. La deficiencia de estos no permite esa replicación y puede producir la estomatitis aftosa recurrente. Esa es la relación teórica que dicen muchos artículos. Lo otro que sí se ha comprobado es que existen enfermedades de fondo que pueden producir estomatitis aftosa. ¿Ok? Principalmente la enfermedad de Crohn es la más relacionada. ¿Ok? Luego tenemos la colitis ulcerativa, enfermedad celíaca y el VIH. ¿Ok? Lo otro que está en debate es si existe relación entre el desequilibrio hormonal en una mujer y el desarrollo de estomatitis aftosa. ¿Cómo cuál? Que la paciente tenga menopausia se considera un factor de riesgo también para desarrollar estomatitis aftosa.
o que esté o se encuentre en una fase post-ovulación, ¿no? Que es la fase lútea. ¿Qué más? Existen factores que también pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad, que es el estrés, ya es más que todo estrés psicológico, o la lesión mecánica. Todos esos factores predisponentes tiene que haber en un paciente, la mayoría, no tan solo uno, para que así se desarrolle una reacción inflamatoria en mi paciente a nivel de epitelios no queratinizados y se produzca las aftas. Estas aftas a nivel histológico contienen principalmente linfocitos, ¿ok? Y estos linfocitos son CD8, ¿ya? No tanto CD4. Es por eso que también lo relacionan con el VIH, porque en el VIH predomina más los CD8 que los CD4. Esa es la relación teórica. Luego tenemos la clasificación de estomatitis, ¿sí? Está la aftosa menor, la mayor y la herpetiforme. ¿Cuál es la más frecuente? La aftosa menor. Esta aftosa menor, bueno, en sí todas las aftas, todas las estomatitis aftosas, para que se consideren estomatitis aftosas, tienen que tener la misma morfología, ¿sí? ¿Cuál es la misma morfología? Que son lesiones redondas o ovaladas, ¿sí? Que contienen una pseudomembrana de color más que todo blanquecino, blanquecino amarillento y con un halo bien delimitado alrededor de ellas, de color obviamente eritematoso o rojizo. ¿Ok? Eso es todo lo que tienen en común estas aftas. Dependiendo del número de úlceras y el tamaño, vamos a poder clasificarlas. ¿No? Cuando tenemos una aftosa menor es que mide menos de 10 milímetros y su número de úlceras principalmente es de 1 a 5, ¿ok? Pero la mayoría de casos es que tan solo te salga una afta. Luego tenemos la estomatitis aftosa mayor, en donde el tamaño de la afta es mucho mayor, como dice su nombre, que es más de 10 milímetros, ¿ok? Y siempre va de 1 a 10 lesiones, ¿ok? Luego existe el otro caso del herpetiforme. ¿Por qué herpetiforme? Porque tiene una distribución como un herpes. Y la distribución de herpes es úlceras agrupadas y pequeñas y numerosas. Y esto es lo que tiene de característico esta estomatitis aftosa herpética, ¿no? O herpetiforme, mejor dicho, ¿no? Que va de 10 a 100 número de úlceras y estas úlceras miden de 2 a 3 milímetros. ¿Ok? Es importante esto, ¿ya? Lo otro es la reparación tisular. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, hay que saber que la estomatitis aftosa es principalmente autolimitada, ¿sí? Un paciente puede que no quiera tratamiento y su propio cuerpo lo puede reparar, pero demora, ¿no? Y hay dolor. Eso es lo principal para que el paciente recurra al tratamiento que vamos a tocar más adelante. Pero existen lesiones como la aftosa mayor, en donde más de 6 semanas en promedio dura la reparación de esa úlcera. Y es por eso que hay que apoyar con tratamiento tópico. ¿Ya? Y el tratamiento tópico es principalmente, ¿sí?, el tiempo de recurrencias y el tamaño de las úlceras es lo que me importa para dar un tratamiento tópico. ¿Ya? Existen otros tratamientos, claro, que lo vamos a ver más ahorita, ¿no? Entonces, doctores, para la estomatitis aftosa recurrente, ¿sí?, dependiendo del tamaño de las úlceras y el tiempo entre lesiones que aparecen, ¿no? Si una lesión aparece cada o más de 90 días, ¿no? Y lo otro es que la lesión aparezca entre 60 y 90 días. Eso lo hace más recurrente, ¿ok? Lo otro también es el tamaño, ¿sí? Una aftosa menor se trata tan solo con primera línea, como van a ver ahí, que es puro tópico, y la mayor puede irse ya a la segunda línea. Entonces, cuando hablamos de manejo de primera línea, tenemos corticoides tópicos como la dexametasona, ¿ok? Anestésicos tópicos como la lidocaína, y también hay que utilizar antimicrobianos tópicos porque esas úlceras, como saben, se rompe la barrera natural que es el epitelio
y puede haber un sobrecrecimiento bacteriano e infectarla. Entonces hay que cuidar eso y además hay que saber que la boca contiene un montón de microbiota. La segunda línea es principalmente dada por, ya no es tópico, ¿sí? Acá viene ya de manera sistémica. El tratamiento de manera sistémica está dada por primer lugar la prednisona por vía oral, ¿no? Luego tenemos un inhibidor de leucotrienos que es el montelukast. Y luego tenemos de tercera línea, ¿sí? Antimicrobianos como la dapsona, la penicilina G, y antiinflamatorios, que es la colchicina, ¿no? No muchos pacientes llegan al tercer nivel, uno tan solo puede tratarse con el primer y segundo, en la mayoría de casos. Cuando hablamos de infecciones virales, vamos a hablar sobre la gingivio-estomatitis herpética. Esta enfermedad es considerada la prima infección, o sea, la primera infección que me desarrolla el herpes simple en mi vida, en la vida de un paciente, en la vida del ser humano. Esta enfermedad, como les había dicho, está dada por el virus herpes simple y en la mayoría de casos tipo 1, ¿ok? Pero no siempre hay que decir que toda gingivio-estomatitis herpética es por tipo 1, porque también hay casos en donde hay tipo 2, principalmente en pacientes inmunodeprimidos, ¿ok? Pero la de tipo 1 es la más frecuente, ¿no? El herpes es un alfa herpevirus que le gusta mucho las neuronas, por eso se denomina neurotrópico, ¿ok? A nivel de su estructura, va a tener, ¿sí?, contenido de material genético de tipo ADN, ¿no? Tiene una cápside o cápsula, tiene una matriz o tegumento y una envoltura lipídica, ¿no? Que es dada cuando sale de la célula huésped. La transmisión es por contacto directo entre lesiones vesiculares, que ya vamos a ver más adelante, o también en la inhalación o contacto con gotitas de secreciones orales. La fisiopatología es simple, ¿no? El virus, por la transmisión, llega a mi cavidad oral, a mis células epiteliales, queratinizadas más que todo, lo infecta el virus y por medio de la neurona sensitiva, que inerva siempre debajo del epitelio, ¿no? De manera retrógrada, llega a ella, principalmente a su núcleo que se encuentra en ganglios. ¿Qué ganglios? El ganglio trigeminal, ¿ok? Y se encuentra en una fase de latencia, ¿ya? Lo otro es que este virus, ¿no? Acá está más molecular, va a adherirse. Estas son las moléculas de adhesión que participan para que el virus se pueda ingresar a la celulita del huésped, del paciente, y pueda así combinar o integrar su material genético, que es de tipo ADN, a nuestro o al ADN del paciente, ¿ok? Es importante que a nivel histológico los virus no se pueden observar, son muy pequeños, pero dejan patrones histológicos que son más que todo un acumulado de proteínas dentro del núcleo que se denominan Cowdry tipo A. ¿Ok? El cuadro clínico, principalmente, tan solo el 10% de pacientes, ¿sí?, según un artículo actual, es el que desarrolla esta enfermedad que se denomina gingivio-estomatitis herpética, ¿no? Los otros son portadores asintomáticos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la gingivio-estomatitis herpética, en promedio sucede entre niños de 6 meses a 5 años, ¿ok? Y en adultos podemos encontrar este patrón de gingivio-estomatitis herpética tan solo cuando tienen inmunodeficiencias o están inmunodeprimidos. ¿En qué casos? Pacientes con VIH, pacientes que consumen corticoides, pacientes que tienen quimioterapia, ¿ok? Lo otro a nivel clínico, ya cuando es establecida la gingivio-estomatitis herpética, vamos a tener nosotros un dolor de las lesiones, ¿sí? En el examen físico vamos a encontrar unas lesiones vesicular de color amarillento, ¿ok?, de aproximadamente de 2 a 5 milímetros de tamaño, que se encuentra en un área eritematosa, ¿no? ¿Dónde se encuentran principalmente? En el encía y en el paladar duro, ¿ok? Duro. Un artículo hizo a nivel epidemiológico la frecuencia
de lesiones encontradas por gingiviostomatitis herpética y la más frecuente fue paladar duro, ¿no? En segundo puesto venía la lengua, luego la encía y luego el berbellón del labio, ¿ok? Estas vesículas, como se encuentran tan solo en el epitelio es débil cuando existe una vesícula y se puede romper, ulcerar, ¿no? Y si llega a ser más profundo esa vesícula, puede sangrar, ¿ok? Recuerden. Y esto también se puede acompañar por una linfadenopatía cervical. Ya, estas son las famosas vesículas, ¿no? Se pueden encontrar en el dorso de la lengua, ¿sí? Y en el paladar con un halo eritematoso, ¿sí? Son pequeñas y numerosas, recuerden, que me recuerdan, ¿no? A las aftas petiformes, solamente que las aftas herpetiformes no son sus bordes tan irregulares, como ven aquí, es una característica semiológica, ¿ok? Y además se ubican principalmente en áreas donde no haya epitelio queratinizado, ¿no? Que es el labio, ¿no? La mucosa alveolar, que es esta, ¿ok? Es importante. En cambio, el herpes se ubica en epitelios queratinizados como la lengua y el paladar duro. Complicaciones es que el dolor en los niños, más que todo, les produce odinofagia y por eso ya no comen, ya no beben alimentos, ¿sí? Sean alimentos calientes, que son los que empeoran más el dolor, alimentos ácidos, ¿ok? Y eso produce complicaciones como que el niño se decide o se desnutre, ¿ok? La otra complicación, que ya es cuando está adulto, es que al paciente que tiene una gingiviostomatitis herpética, este virus se va a estar durante toda su vida en las neuronas sensitivas y cada vez que el paciente, eso lo vamos a ver más adelante, cada vez que el paciente tenga factores que activen su latencia, ¿no? Del virus nos va a desarrollar el herpes labial, ¿ok? En pacientes que son más que todos inmunodeprimidos adultos son los que más desarrollan encefalitis esporádica, ¿ya? Con una posterior encefalopatía, ¿no? Recuerden. Y lo otro, que también el herpes simple tipo 1 puede desarrollarme una queratitis corneal de su nombre herpética. La gingiviostomatitis herpética clínicamente uno puede diagnosticar, pero a veces se puede solicitar exámenes auxiliares, hemograma completo, una frotis de Stanks, una inmunofluorescencia directa, ¿ok? Pero el gol estándar, ¿cuál es? Viral. Y el cultivo viral demora entre 2 a 4 días para poder tener el resultado. Si un paciente quiere saber si ha tenido en su vida gingiviostomatitis, porque a veces recuerden que la mayoría de casos, más del 90% de casos son asintomáticos, y quiere ver si tiene o ha tenido esa infección, podemos ir a consultar a las pruebas serológicas, ¿no? Para ver si hubo seroconversión. Y tenemos las pruebas de ELISA y las pruebas de Western Blot, que también se conoce actualmente como Immunoblot, ¿no? Que son las más precisas para poder determinar si existen anticuerpos contra virus de herpes simple tipo 1. Acá vemos a un paciente adulto que tiene estas lesiones herpetiformes, ¿no? El tratamiento principalmente es tópico, ¿no? Pacientes hay que utilizar cremas de barrera para evitar la infección de estas vesículas, hay que tomar tópicos para el dolor y tan solo el aciclovir lo reservamos por vía oral, lo reservamos para pacientes, ¿no? Que presenten dolor y deshidratación importante en las primeras 72 horas del inicio de estos síntomas. ¿Ok? Eso es apoyado por estos dos enlaces que dejamos ahí, ¿no? Dos artículos que dicen y concluyen en lo mismo. ¿Ok? Cuando hablamos de herpes labial tenemos factores desencadenantes que son la exposición prolongada al sol, la ansiedad, la fiebre y la menstruación, que son los factores más frecuentes. Y luego nos encontró un artículo en donde te dicen la prevalencia, ¿no? De en qué pacientes hacen más herpes labial, que son, y lo que se concluyó, ¿no? Que son es el sexo femenino, la edad avanzada, que sea de raza blanca, ¿no? En donde haya mayor infecciones frecuentes, ¿no? De vías respiratorias superiores,
o pacientes que tengan recuento de leucocitos, principalmente linfocitos bajos. Luego tenemos que esto, factor determinante más el factor propio de la persona o el paciente, que es el sexo femenino, un ejemplo, hacen que se reactive el virus que se encontraba años dormido en latencia y de manera anterógrada viaje por los nervios, principalmente maxilares o mandibulares, a la zona del labio para infectar, ¿sí?, a células epiteliales del labio y producirme estas vesículas. ¿Ya? El cuadro clínico típico es que un paciente, luego de haber tenido estos factores desencadenantes, que es estar mucho tiempo en el sol, estar estresados, tener fiebre o estar en menstruación, produzcan, ya en el más del 60% de casos, síntomas prodrómicos antes del desarrollo de la vesícula, que son principalmente la sensación de dolor, picazón u hormigueo en el sitio de la vesícula. ¿Ok? Pero no está, o sea, en el sitio donde se va a originar en el futuro, en 24 horas, la vesícula, en ese momento, sienten estos síntomas. ¿Ok? Las lesiones vesiculares, ya, principalmente son de color amarillentas, se ulceran, sangran y forman costras. ¿Ok? Es autolimitada, sí, el proceso de acción es entre 5 y 15 días, pero el paciente lo va a tener toda su vida y cada vez que hay esos factores desencadenantes se pueden, o hay una muy alta probabilidad que otra vez desarrolle herpes labial. ¿Qué es esto? Como vemos en las imágenes, donde también encontré un artículo donde nos refieren que el tercio externo del labio inferior es la zona más afectada por estas vesículas herpéticas. Tratamiento, principalmente apósitos. ¿Okay? Existen muchas marcas en las farmacias, ¿no? Estos apósitos son importantes porque hay apósitos también como curitas de color piel que pueden tapar estéticamente esas lesiones herpéticas. Y luego tenemos, ¿no?, los tratamientos tópicos. El más recomendado es el que está resaltado de rojo, crema de aciclovir. 5 veces al día, cada 4 horas en el paciente cuando esté despierto, ¿ok? Cuando esté en horas diurnas, ¿ya? Luego tenemos la herpangina y la enfermedad mano, pie y boca, que es dada principalmente por virus de tipo A, serotipo 71. ¿Ok? También conocido como Coxsackie, ¿no? O Coxsackie virus de tipo A. Es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? Solamente que el Coxsackie tipo A pertenece a los enterovirus, ¿sí? Y enterovirus hay muchos serotipos, ¿ya? Cuando hablamos de enterovirus, primos del Coxsackie tipo A es el hermano y primos el poliovirus, el lechovirus y el enterovirus propiamente dicho. ¿Ok? Estos virus, este virus en sí es de tipo ARN a diferencia del herpes que era de tipo ADN, pero lo común que tienen es que tienen las envolturas lipídicas de su huésped cuando salen, ¿no?, de la celulita. La transmisión es fecal oral, ¿sí? El periodo de incubación es de 3 a 5 días. Como acá ven, tenemos enterovirus de tipo A y ese tipo A tiene diferentes serotipos. Pero el más frecuente, el que me causa estas dos enfermedades, es el A71, también conocido como Coxsackie virus tipo A, ¿no? Acá vemos la estructura, es un virus con cápside, con envoltura lipídica, pero contiene ARN. ¿Ok? Acá vemos una tablita que resume muy bien las diferencias clínicas que tienen el mismo tratamiento de herpangina y enfermedad mano, pie y boca, ¿no? Las dos enfermedades son autolimitadas, ¿ya? El tratamiento clínico, ¿ok? Y el cuadro clínico principalmente está por fiebre, en los dos casos, síndrome febril con todos sus síntomas de la fiebre, ¿no? Y en la vagina se relaciona mucho más esa fiebre a que puede desarrollarme en el niño convulsiones febriles. Otros síntomas son el malestar general, la anorexia, cefalea,
dolor de garganta, y lo principal en la herpangina es encontrar lesiones, ¿no?, menores de 5 milímetros en el paladar blando, principalmente, ¿ok? En las amígdalas también palatinas, en la base de la lengua, ¿ya? O sea, en otras palabras, en la pared posterior de la cavidad oral es donde más frecuentemente se ubican estas lesiones, ¿ok? Estas lesiones comienzan siendo unas máculas, o sea, una lesión plana con cambio de coloración que es pequeña, o sea, color rojizo, eritematoso. Luego evolucionan a vesículas, que son lesiones elevadas con contenido, ¿sí?, líquido, y las se rompen y forman úlceras, que son lesiones secundarias de la piel que suceden por esas lesiones primarias que hemos dicho, que es la vesícula principalmente. Y esas úlceras son las que producen dolor. Va a haber tanto dolor que pueden producirme vómitos, ¿ok? En la enfermedad mano y boca son las mismas lesiones, ese mismo patrón, solamente, además de la boca, se asocian con mano y pie, ¿sí? O sea, en la mano y pie también van a haber estas lesiones. Exámenes auxiliares tenemos dos principalmente, se pueden utilizar ELISA para enterovirus, o algo más específico y más sensible que es la PCR, ¿no? El manejo, principalmente, esta enfermedad es muy contagiosa, hay que aislar al paciente, hay que ventilar su ambiente, hay que hidratarlo, ¿sí? Por el dolor no le podemos dar alimentos sólidos porque produce odinofagia, o sea, hay que darle alimentos líquidos o semilíquidos, ¿sí? Siempre calculando las calorías para el niño, ¿ok? Haciendo un mantenimiento en hidratación. Y también se relaciona mucho que hay que, bueno, nos recomienda la bibliografía que hay que enjuagar esas lesiones de la boca, más que todo en la herpangina, solución salina después de las comidas para que no haya sobrecrecimiento bacteriano. Y hay que saber que unas bacterias, si sobrecrecen una lesión, no permiten una buena respuesta. Y lo otro es que existe una pregunta en sí, ¿no? Si podemos utilizar para prevenir las febriles en estos niños, o no, el midazolam. Y existe argumentos que te defienden sí y otros que no, ¿no? Acá se observa, ¿sí?, imágenes de la enfermedad a la izquierda, de la enfermedad mano, pie y boca, ¿no? Son lesiones maculares que empiezan siendo, como es su nombre, ¿no?, máculas, luego vesículas, y luego se ulceran y producen dolor y picazón, y más que todo prurito, ¿no? Todo eso ahí, ¿ok? Lo bueno es que es autolimitada, hay que hacer tan solo un tratamiento de sostén en sí, ¿no?, de asintomático. Y la herpangina lo vemos acá también en el paladar blando y en la úvula, ¿no? O sea, en la pared posterior de la cavidad oral es donde más aparecen esas lesiones vesiculares que luego se ulceran. Cuando hablamos de infecciones bacterianas, tenemos una que es la difteria, ¿sí? La difteria es una enfermedad producida por Corynebacterium diphtheriae, que es un bacilo gram positivo, es inmóvil y no es encapsulado y produce esporas como otros bacilos gram positivos que son de la familia Clostridium. ¿Ok? La transmisión es principalmente inhalando gotitas en el aire, obviamente que están contaminadas con esta bacteria gram positiva. Los factores predisponentes para desarrollar difteria es la falta de inmunización durante la infancia, o sea, que no haya vacunas o no la hayan vacunado, mejor dicho, al paciente. ¿Qué más? El nivel socioeconómico bajo, el hacinamiento, ¿sí?, o el viaje a regiones endémicas como antecedentes, principalmente, en donde actualmente hay mayor difteria en África Central, y es por eso que refieren las bibliografías que viajar a África Central y el paciente viene a su país con esta difteria que no es tan común, se puede relacionar muy bien, ¿no? El periodo de incubación es de 1 a 10 días. La fisiopatología en sí, que es gran positiva, produce una exotoxina. Esa exotoxina, ¿sí?, es la que va a producirme los problemas sistémicas que pueden llegar a matar al paciente. El cuadro clínico local en sí es que la paciente, al inhalar a esta bacteria, le infecta más que todo su orofaringe y la cavidad oral, y produce fiebre, dolor de garganta, un aumento de ganglios en sí que están inflamados a nivel cervical,
puede producirme disfagia orofaringia, y el signo más característico es que el paciente al abrir la boca en el examen físico vamos a encontrar una pseudomembrana, ¿sí?, adherente de tipo blanquecino o grisácea, que si nosotros la sacamos está tan adherida a la mucosa que puede sangrar luego de sacarla. ¿Ok? Exámenes auxiliares que se recomiendan es un hemograma completo y un estudio microbiológico. O sea, de esas lesiones que son muy fáciles de cultivar, uno es el cultivo, o hacer un raspado, un hisopado y hacer una tinción gram, ¿no? Y lo que vamos a encontrar así los gram positivos principalmente, ¿no?, en esa tinción. Otras pruebas también para detectar la toxina en el paciente son las pruebas de PCR, las pruebas de ELIC y la prueba de ELISA para encontrar esa exotoxina si existe en la sangre, ¿no? ¿Ok? Esa toxina que me va a complicar al paciente, lo va a complicar con miocarditis, ¿ok? Va a desarrollar miocarditis, la difteria, y esta miocarditis produce bradiarritmias. ¿Y qué tipo de bradiarritmias? Bradiarritmias de bloqueo. Sea de bloqueo aurículo-ventricular o sea bloqueos de ramas. ¿Ok? Y estos pacientes que producen bloqueos van a empezar desde un bloqueo de primer grado, ¿no?, un bloqueo de segundo grado, hasta un bloqueo de tercer grado y llegar al paro cardíaco. ¿Ok? También existen neuropatías. Y las neuropatías producidas por la difteria son principalmente dadas en cualquier nervio periférico, pero principalmente en los pares craneales, ¿no? Y eso produce debilidad o parálisis muscular. Si es en los pares craneales 9 y 10, produce disfagia, ¿no? Una alteración en la voz, ¿ok? Y si empiezas a hacer neuropatía en los nervios que inervan los músculos respiratorios, puede también al paciente darle una insuficiencia respiratoria de tipo restrictiva y hacer un paro respiratorio en el paciente. Entonces, la difteria, como ven, me puede causar un paro cardíaco por las arritmias o un paro respiratorio. Como ven aquí, el tratamiento de difteria, acá ven la lesión. ¿Ok? Vamos a ver que la difteria, doctores, se trata con la antitoxina y los antibióticos. ¿Ok? Antitoxina y antibióticos. Con la antitoxina, esa antitoxina es una sacada en sí, es antitoxina de un caballo, ¿no? Por eso se denomina antitoxina difterica equina, ¿no? Y depende mucho del estado clínico y la gravedad. ¿Ok? Como ven en esa tablita, hay difteria nasofaringia, hay difteria faringoamigdalina y hay difteria complicada, ¿no? ¿Sí? O con las neuropatías. ¿Ok? Y dependiendo de eso, vamos a dar la dosis. Es un promedio, varía también de bibliografía la dosis, depende del hospital también. ¿Ok? Pero en antibióticos, lo que dice muchas bibliografías es que se debe dar en 14 días y que tenemos 3 líneas. La primera línea es darle penicilina G pensatínica y dependiendo del peso, vamos a dar la dosis, ¿no? El punto de quiebre ahí es de 30 kilos, ¿no? Mayores de 30, tal dosis, menores de 30, tal dosis. Las dos dosis son en intramuscular, ¿ok? Si es alérgico a la penicilina, se recomienda un macrólido, que es la eritromicina. Y si existe resistencia a ese macrólido, se puede utilizar linezolid o vancomicina. Con respecto a la vacunación, ¿no?, de difteria, es importante y existe una vacuna que se denomina DTaP, que es la vacuna contra la difteria, el tétano y la tos ferrina, que se utiliza en dosis, ¿no? Primera dosis y segunda dosis cuando nace el paciente. La tercera dosis puede depender de 2 a 4 de edad, cuarta dosis de 5 a 18 meses de edad y la quinta dosis de 4 a 6 años de edad, ¿no? O sea, durante toda la infancia tiene que haber ese periodo de vacunación. Luego existe la DTaP, pero en minúsculas, en donde sigue siendo la vacunación contra el tétanos, ¿sí?, producida por Clostridium tetani, ¿ok?, difteria y tos ferrina, que se recomienda darle entre 11 a 12 años. Entonces es diferente. Cuando vean estas siglas, ¿no?, DTaP y TTaP, es muy diferente, más que todo, porque contienen la misma, bueno, en sí sirven para los mismos agentes etiológicos infecciosos, pero depende mucho la vacunación en el tiempo del paciente. Y luego tenemos la TD,
que es una vacuna contra el tétanos y la difteria que se da cada 10 años durante el resto de tu vida, después de los 12 años que ya cumpliste con tu TDAP. ¿Ok? Nada más. Otra infección bacteriana es la escarlatina, la cual es una enfermedad infecciosa mediada por una exotoxina pirogénica estreptocócica. Se va a tratar de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A que padecen los individuos sin anticuerpos contra la exotoxina. Vamos a tener también que los estreptococos de los grupos B y C también van a tener una capacidad para producirla. Se transmiten principalmente de persona a persona al estornudar o toser. Va a afectar a niños de 1 a 10 años. Su periodo de incubación es de 1 a 7 días y es rara en niños menores de 2 años por la presencia de anticuerpos maternos. En el cuadro clínico vamos a tener que la escarlatina tiene un inicio por lo general brusco. Entre los síntomas vamos a tener a la fiebre, la cual va a ser mayor a 39.5 grados y va a durar entre 2 y 4 días, el cual viene a ser el síntoma principal. Luego va a disminuir paulatinamente para desaparecer después de una semana. Tenemos también a la cefalea, a odinofagia, mialgias y molestias gástricas como las náuseas, vómitos y dolor abdominal. Entre los signos vamos a tener a la faringe congestiva, al eritema de la mucosa oral, a las manchas de Forchheimer, la cual son máculas puntiformes, rojas en la úvula y en el paladar duro y blando. También tenemos que entre el día 1 y 2 se aprecia una capa blanca en el dorso de la lengua. Las papilas se van a encontrar enrojecidas y aumentadas de volumen. Luego la capa blanca desaparece después de 2 o 3 días, dejando al descubierto las papilas rojas. A esto se le llama lengua aframbuesada. Por otro lado, hay lesiones maculopapulares de color rojo con textura de la piel áspera, el cual primero se observan debajo de las orejas, pecho y axilas. Después se extiende al tronco y extremidades en 24 horas. El diagnóstico va a ser clínico y por cultivo de exudado faríngeo. Y su tratamiento, penicilina G intravenosa, 1.2 millones unidades internacionales por 10 días. Bueno, la sífilis es una infección sistémica producida por el Treponema pallidum, la cual se transmite por vía sexual con una infectividad de alrededor del 30%. Se puede presentar de diferentes formas clínicas. Tenemos a la sífilis primaria, donde después de un periodo de incubación, que de promedio va a durar 21 días, aparece una pápula indolora única que se erosiona rápidamente, formando un chancro induro e indoloro, de base limpia, bordes firmes y sobrelevados, sin pus si no está sobreinfectada, y que clásicamente es de localización anogenital, es decir, en el pene, la vulva, el cuello del útero y perianal. En la sífilis secundaria vamos a tener que va a comenzar entre la segunda y la octava semana después de la aparición del chancro inicial, que en ocasiones puede estar aún presente. Las manifestaciones mucocutáneas son las más características, ya que pueden aparecer lesiones queratóxicas palmoplantares, en este caso el rash palmoplantar, también en áreas intertriginosas o húmedas, como en la región perianal, el escroto y la vulva. Vamos a tener ahí lo que son las pápulas que pueden agrandarse, coalescer y erosionarse, formando placas indoloras y húmedas, altamente infecciosas que se van a denominar condilomas planos. El diagnóstico va a ser por detección directa, la cual es especialmente útil en lesiones sospechosas en individuos serológicamente no reactivos. En este caso tenemos a la microscopía de campo oscuro y a la PCR, y el otro diagnóstico es el indirecto, en donde tenemos a las pruebas treponémicas y las no treponémicas. En el tratamiento vamos a tener a la penicilina benzatina, 2.4 millones unidades internacionales intramuscular, una dosis, y en pacientes alérgicos, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días.
La actinomicosis es una infección subaguda o crónica granulomatosa, la cual va a estar causada por el género Actinomyces. Se va a distinguir por un aumento de volumen, abscesos y fístulas en donde existe salida de pus que contiene las formas parasitarias denominadas granos de azufre. La actinomicosis se clasifica según el sitio de afección primaria. Tenemos 5 tipos: la cérvico-facial, la torácica, abdominal, la pélvica uterina y la cutánea primaria, siendo la cérvico-facial la más común. El diagnóstico se hace por cultivo y por estudio histopatológico, y por tratamiento se tiene la penicilina G de 1.2 a 2.4 millones unidades internacionales por día, por 2 a 6 semanas. Bueno, en enfermedades endémicas vamos a tener al sarampión, la varicela y al síndrome guanti-calcetín. En el sarampión tenemos que es la enfermedad infecciosa aguda de origen vírico producida por un virus ARN perteneciente al grupo de los paramyxovirus, que asienta de forma preferente durante la infancia y en adultos jóvenes. Se transmite por vía respiratoria y se va a caracterizar por la presencia de lesiones exantemáticas en la región retroauricular, cara y cuello, que posteriormente se extienden hacia el tronco y las extremidades. El exantema maculopapuloso confluyente va a respetar las palmas y plantas de las manos y pies. También tenemos que la lesión característica del sarampión en la cavidad oral son las manchas de Koplik, desarrolladas en las etapas tempranas del curso de la infección, la cual se trata de lesiones puntiformes de color blanquecino rodeadas de un halo eritematoso que confluyen en ocasiones de forma localizada en la mucosa yugal. Y su presencia es un signo patognomónico del sarampión, aunque no siempre parecen. En su diagnóstico vamos a tener que es clínico o también por análisis serológico de anticuerpos, específicamente de inmunoglobulina M, y análisis por PCR de frotis oral. Y su tratamiento es sintomático. La varicela es la enfermedad infectocontagiosa aguda de origen vírico causada por el virus varicela zoster, perteneciente a la familia herpes virus, la cual afecta a niños de entre 5 a 9 años y adolescentes. En la clínica va a haber un exantema característico de la enfermedad que va a comenzar en tronco y cuero cabelludo con lesiones que comienzan en forma de máculas eritematosas. Transcurridas 24 horas, las lesiones pasan a la fase de pápula, vesícula y pústula, siendo signo característico que coexisten diferentes estadios de las lesiones. También tenemos que existen lesiones orales que aparecen generalmente como vesículas de pequeño tamaño, y la presencia de estas manifestaciones orales está en relación con la agresividad del cuadro, ya que siempre están presentes en las formas severas. Su diagnóstico es clínico o por PCR para ADN viral y pruebas serológicas, y su tratamiento es sintomático. En cambio, el síndrome de Guanti-Calcetín es un síndrome raro, infeccioso, de etiología viral causada por parvovirus B19. Vamos a tener en su clínica las manchas de Koplik también en la mucosa oral. Va a haber también presencia de petequias y edema y púrpura acral. En el diagnóstico es clínico y también se puede diagnosticar por técnicas de hibridación y PCR. Y su tratamiento es sintomático. Siguiendo con la exposición, vamos a tratar sobre los temas sobre infecciones micóticas. Vamos a ver sobre candidiasis oral. La candidiasis oral está causada por cualquiera de las especies de género Candida, especialmente en mayor frecuencia por la Candida albicans, el cual es un hongo diploide asexual y saprófito de la familia de los Saccharomycetos. La candidiasis es una enfermedad cosmopolita muy frecuente y una de las micosis más importantes y de mayor frecuencia en la cavidad bucal. De alterarse el equilibrio entre el sistema de defensa del huésped y el microorganismo, es decir, si se dan determinadas condiciones locales y o sistémicas en el huésped, puede darse una conversión del comensalismo a la infección. Por ende, esta infección
se determina como una infección oportunista. Para que este hongo se convierta en patógeno de la cavidad bucal, tiene que coincidir una serie de factores, tanto como locales como sistémicos, los cuales nos van a predisponer a presentar esta patología. Dentro de los factores locales tenemos las lesiones leucoplásicas, xerostomía, aplicación de glucocorticoides tópicos, recubrimiento con una prótesis dental. Y correspondiente a los factores sistémicos tenemos las inmunodeficiencias, como el virus de la inmunodeficiencia humana, inmunodeficiencias fisiológicas que están presentes en los lactantes, en los ancianos y en el embarazo, tratamientos crónicos con antibiótico de amplio espectro, alteraciones endocrinas, tales como diabetes mellitus, hipotiroidismo y enfermedades malignas, tales como leucemia aguda a granulocitosis. Bien, vamos a ver las manifestaciones clínicas. El cuadro clínico de la candidiasis es multiforme y se utilizan diversas clasificaciones. Un mismo paciente puede presentar varias formas clínicas diferentes. La distinción entre formas agudas y formas crónicas no siempre es fácil, sobre todo en pacientes con infecciones por el VIH. En las formas agudas vamos a presentar lo que es la forma pseudomembranosa junto con la forma eritematosa, que están más íntimamente ligadas a estos procesos, y la forma hiperplásica, que está más íntimamente ligada al proceso crónico. Bien, con respecto a la forma pseudomembranosa, se considera que esta forma es la forma clásica de candidiasis, aunque no es la variante más frecuente. El signo más típico consiste en la presentación de una placa blanda entre blanca y amarillenta, desprendible o eliminable con una gasa, con un aspecto que recuerda a leche coagulada, como podemos ver en la figura. Las mucosas pueden estar afectadas en un grado variable. Las zonas subyacentes a las placas suelen mostrar inicialmente signos inflamatorios. En general, las zonas adyacentes no están alteradas. Al desprender la placa se pueden producir una hemorragia leve. En la imagen podemos observar presencia de placas blanquecinas separables sobre un fondo ligeramente inflamatorio. Luego tenemos la forma atrófica, que es la forma eritematosa. Es la más frecuente. Va a haber presencia de zonas de mucosa de color rojo brillante y tamaño variable que puede provocar una sensación de quemazón o dolor, localizada principalmente en la lengua, en el paladar y en la mucosa yugal. Como podemos ver en la imagen, es un paciente que presenta candidiasis acompañada de una atrofia de las papilas linguales, ¿no? Luego vamos a seguir con la forma hiperplásica crónica. Se trata de una forma ya un poco más rara, que se caracteriza por alteración de color blanco en forma de placas en las que se concentran hifas de cándida. Se confunde frecuentemente con una leucoplasia. La respuesta a un tratamiento antimicótico sugiere un diagnóstico de infección candidiásica. Se localiza sobre todo en la zona retrocomisural de las mejillas. Las lesiones blanquecinas no son desprendibles. Bien, vamos a hablar con respecto al diagnóstico. Se basa fundamentalmente en la clínica. Establece un criterio diagnóstico presuntivo que idealmente debe ser seguido ya con una comprobación de laboratorio, ¿no? Podríamos realizar un frotis, biopsia o cultivo, como por ejemplo tinción de periodic acid shift y el cultivo en medio Saburat, el cual son herramientas diagnósticas muy útiles. Con respecto al tratamiento, la importancia de administrar antimicóticos es muy importante, así también como erradicar los mismos factores predisponentes que presentaría el paciente. La higiene dental y lingual se ha de adaptar a las circunstancias y tiene que ser excelente. Acá tenemos que diferenciar dos aspectos. Una, las candidiasis locales, las cuales no van a estar complicadas en pacientes inmunocompetentes. Con respecto a estas, se va a utilizar antimicóticos tópicos, antimicóticos poliénicos como la nistatina o la natamicina, en los casos que cursan con afección labial, como queilitis angular. Se utiliza además antimicóticos en crema. La nistatina se dosifica por unidades biológicas debido a su menor potencia. Se recomienda una dosis diaria de 2 a 6 milímetros de suspensión. En pacientes ya inmunocomprometidos y que presentan ya infecciones sistémicas, ¿no? Cuando ésta se ha diseminado, el tratamiento ha de ser sistémico.
Se utilizan antimicóticos azólicos, que son derivados azólicos, como por ejemplo el miconazol, el ketoconazol, el fluconazol e itraconazol. Podemos administrar fluconazol por vía oral a una dosis de 100 miligramos por día durante 7 a 14 días. Se debe informar a los portadores de prótesis de la importancia de extremar las medidas de higiene de sus prótesis para evitar que presente estas recidivas. Bien, vamos a hablar sobre paracoccidioidemicosis. Es una infección profunda sistémica, ya no superficial, como lo era la cándida. Es causada por el hongo Paracoccidioides brasiliensis. Vamos a ver manifestaciones bucales, las cuales, por ejemplo, vamos a observar, como vemos en la imagen, macroquelia y úlceras dolorosas. Las úlceras son generalmente múltiples con sus contornos y bordes irregulares, fondo granuloso, de una coloración amarillenta y con puntos rojos que afectan más a la mucosa labial, mucosa alveolar, las encías y el paladar. Vamos a ver el tratamiento. Está más que todo basado en anfotericina B, en dosis de 1 miligramo por kilogramo por día, intravenosa, en 50 mililitros de suero glucosado al 5% más acetato de delta hidrocortisona de 50 a 100 miligramos. La dosis máxima de anfotericina B no debe ser superior a 3 gramos por día. Es para un uso hospitalario, más que todo. La anfotericina sigue siendo la terapia estándar de elección para las micosis más profundas. El itraconazol debe darse en dosis de 100 a 400 miligramos por día durante 6 a 24 meses. Bien, vamos a hablar sobre histoplasmosis. Es una infección micótica granulomatosa sistémica causada por un hongo dimorfo denominado Histoplasma capsulatum. Se adquiere por inhalación de las micronidas que se encuentran en el suelo. Se inicia regularmente a nivel pulmonar y posteriormente puede diseminarse a diferentes órganos, como lo es en este caso, ¿no? Como podemos ver en las manifestaciones clínicas, en la mucosa de la boca, como también en la laringe, se van a observar úlceras de fondo rojo, cubiertas de secreción blanco-amarillentas. Para el diagnóstico se puede utilizar diferentes métodos, ya sea un examen directo del esputo, un cultivo, una biopsia, que son útiles en casos de histoplasmosis mucocutánea, pruebas serológicas. En la sangre aparecen anticuerpos fijadores alrededor de los 7 días más o menos. Para el tratamiento, la elección depende más que todo de las manifestaciones clínicas de la enfermedad y de las patologías asociadas que presenta. Entre los antifúngicos de elección vamos a tener a la anfotericina B y el itraconazol. Bien, vamos a ver una patología denominada angina de Ludwig. Es una infección grave y de rápido progreso que se extiende por el piso de la boca y que afecta simultáneamente los espacios submaxilar, sublingual y submentoniano. Con respecto a su etiología, su principal origen puede relacionarse a las infecciones odontogénicas, ¿no? En gran medida, sobre todo la infección periapical de la segunda y tercera molar inferior, en un 70 a 80%, cuyas raíces se extienden debajo de la cresta del músculo miloideo, de donde se expande la infección hacia otros espacios. También se ha descrito como causa, asociados a esta, la fractura mandibular, la cialoadenitis submandibular, infecciones faringias o amigdalinas, o infecciones a cuerpos extraños, o secundariamente un carcinoma de células escamosas. Los agentes causan inclusive las bacterias aerobias y anaerobias, incluyendo estreptococos y estafilococos, y los cuales producen una importante necrosis muscular. Bien, vamos a ver las manifestaciones clínicas. La mayoría de pacientes van a cursar con una celulitis submandibular con un proceso gangrenoso y exudado, cero sanguinolento, que compromete los espacios submandibular, submentoniano y el sublingual bilateralmente, como lo he mencionado antes.
Suelen también cruzar a la vez con trismus mandibular, limitación de la apertura bucal, elevación de la lengua, disfagia y odinofagia. En algunos pacientes se va a observar una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? En los cuales van a cursar con fiebre, taquicardia y taquipnia, así como protrusión de la lengua con elevación del piso de la boca e induración blanda a la palpación y dolor cervical. Con respecto a lo que es el diagnóstico, es más que todo clínico, pero también nos podemos ayudar en imágenes diagnósticas, ¿no? Exámenes complementarios, tales como una tomografía computarizada o una ultrasonografía de los tejidos blandos. La tomografía computarizada más que todo la utilizamos para ver la celulitis y poder observar cómo se encuentran los espacios submandibular y sublingual. Y también es muy identificable en ese el compromiso de los espacios laterolaringeos, retrofaringeos y mediastino, como la visualización de deformidades o dislocamiento de las vías aéreas. Y la ultrasonografía de los tejidos blandos más que todo se utiliza para ver la profundidad de la infección que se está produciendo. Con respecto al tratamiento, el objetivo principal del tratamiento de la angina de Ludwig es dar soporte a la vía aérea y erradicar el proceso infeccioso mediante la utilización de fármacos y medidas quirúrgicas. Por eso se lo divide en tres partes, ¿no? Soporte de la vía aérea, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Con respecto al soporte de la vía aérea, el compromiso de la vía aérea se puede presentar hasta en 1/3 de los pacientes. Y el manejo debe realizar en aquellos que demuestren edema submandibular con elevación y protrusión de la lengua, que presenten estridor, dificultad en el manejo de secreciones y ya en pacientes que presenten una cianosis no marcada. Para mantener la vía aérea se puede aplicar un fármaco como la dexametasona, 4 miligramos cada 6 horas durante 2 días, o cuando no es suficiente, utilizar un método más invasivo, ¿no? Como es la intubación nasotraqueal con visión de fibra óptica. Con respecto al tratamiento farmacológico, podemos utilizar penicilina G de 4 a 30 millones de unidades internacionales al día por vía intravenosa, divididas cada 4 o 6 horas o por infusión intravenosa continua, asociada a metronidazol 1 gramo de carga seguido de 500 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa. Y bueno, el tratamiento quirúrgico, la descompresión quirúrgica está indicada más que todo en los accesos. Todo eso debe ser drenado, ¿no? En este caso, los accesos de gran tamaño, mucho en mayor medida. O si a las 2 horas después no vamos a ver mejoría con el tratamiento con penicilina, ya pasaríamos a drenar. Luego vamos a observar patologías de las glándulas salivales, ¿no? Y para entender eso hay que hablar de un poco de generalidades. Las glándulas salivales se dividen en glándulas mayores y glándulas menores. Las mayores, como su nombre, son más grandes y además tienen cápsula, que son principalmente la parótida, la submandibular y la sublingual. En cambio, las glándulas menores son más numerosas, son más pequeñas y no cuentan con cápsula y se ubican en las mucosas o submucosas de la cavidad oral, dependiendo de su ubicación, labiales, molares, bucales, palatinas y linguales. Las glándulas salivales mayores, ¿no? Que son tres que hemos mencionado, tienen un peso entre 25 a 30 gramos, la parótida, la submandibular y la sublingual 3 gramos. En otras palabras, la parótida es la más grande, la que más pesa, y también en la que más produce de tipo de secreción endocrina serosa, ¿no? Las serosas son más que todo un contenido de proteínas y una proteína es una enzima, o la enzima está conformada por una proteína y esa enzima es principalmente la tialina o amilasa salival. Lo otro tenemos la submandibular, que es una secreción mixta, ¿sí? Algunos libros refieren que es mucosa y serosa a la vez, y la sublingual es también mixta, pero predomina más el contenido de glándulas de tipo mucosa. La forma del conducto excretor, estas glándulas son ramificadas y son tubulocinares, ¿no? Si acá observamos, tenemos un adenómero, donde se encuentran las acinos, y estos acinos, para producir su secreción, pueden ser de tipo seroso o mucosos o mixtos, y existe también una inervación autónoma, más que todo parasimpática y simpática, que puede controlarlo por medio de las células mioepiteliales
hacen que este contenido que se encuentra acá sea expulsado a los conductos excretores, que son el más común, y el primero es el conducto intercalar, luego sigue el conducto estriado, y al final un montón de conductos estriados se juntan para formar el conducto principal. Dependiendo de cada glándula, tiene diferentes nombres. Está el de esteno, parótida, el de Wharton para submandibular y el de Bartholin para sublingual. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a ver las infecciones virales. Tenemos a la cianoadenitis viral, que es una infección viral que ataca principalmente a lo que es la parótida, pero también puede afectarse la región submandibular, que se encontraría en esta glándula, y también a la sublingual, no sin que exista un compromiso de la parótida. Vamos a ver la etiología. Dentro de la etiología, en el 80% de los casos, el virus causal y más frecuente es el paramyxovirus. En pacientes inmunodeprimidos aumentaría ya más la frecuencia por el citomegalovirus. Luego sigue el Coxsackie-AB, el lechovirus, herpes zóster, influenza A, parainfluenza 1 y 3, virus Epstein-Barr y el VIH. Bien, vamos a hablar sobre cianoadenitis viral. En la epidemiología es más frecuente en aquellos pacientes jóvenes, menores de 15 años, y mucho más frecuente en aquellos niños de 5 a 9. Con respecto a la patogenia, se contagia a través de la saliva mediante las gotas de fluye y su periodo de incubación es de 14 a 20 días. Se ha detectado virus en la saliva 7 días antes de la aparición de los síntomas o hasta 9 días con posterioridad al inicio de estos. Lo que es el periodo prodrómico está caracterizado ya por anorexia, astenia, fiebre y odinofagia. El único reservorio es el hombre. Con respecto a la clínica, como podemos ver en la imagen, hay un aumento del volumen parotidio, que es súbito, doloroso a la palpación y difuso. En un 70%, el compromiso parotidio es bilateral. Pueden comprometerse también otras glándulas, pero en menor porcentaje. El orificio de esteno está congestivo y edematoso y la salida va a tornar ya un aspecto seroso. Con respecto al diagnóstico, por lo general es un diagnóstico clínico, pero puede ser confirmado por estudios serológicos, ¿no? Cualquier título de inmunoglobulina M, aumento de inmunoglobulina G 4 veces indicarían una infección aguda. Con respecto a su tratamiento, es sintomático, comprende hidratación, analgesia, líquido abundante y reposo adecuado mientras que el paciente sea decaído o febril, ¿no? La evolución de esta patología es benigna, pero en algunos casos puede sufrir ciertas complicaciones, tales como, por ejemplo, orquitis en un 20 a 30%, o foritis en un 5%, meningitis en un 10%, pancreatitis en un 5%, e hipoacusia neurosensorial entre un 0.05 y un 4%. Bien, vamos a hablar sobre citomegalovirus. El citomegalovirus es un género de herpes virus dentro de la subfamilia Beta herpes viridae de la familia herpes viridae, ¿no? En individuos inmunocompetentes la infección suele cursar de una manera asintomática o con sintomatología leve. En inmunodeprimidos se comporta ya como un patógeno oportunista, ¿no? Causando enfermedad y secuelas graves e incluso la muerte. Con respecto a su patogenia, la infección primaria se produce comúnmente por contacto directo con fluidos de una persona infectada. Como se sabe, el citomegalovirus se encuentra en los siguientes fluidos, que sería la orina, en el semen, en la leche materna. La transmisión puede ser vertical, de la madre al hijo en el embarazo, o periparto y horizontal en el periodo perinatal o postnatal. También puede contagiarse mediante una transfusión sanguínea, ¿no? El citomegalovirus puede estar presente en la sangre de donantes sanos, en estado latente, en monocitos, y reactivarse al transfundirse a otro paciente. Y también se ve muy claramente su transferencia en lo que vendrían a producirse los trasplantes de órganos. Con respecto a la clínica, el principal síndrome asociado es la mononucleosis infecciosa. Los signos y síntomas que se dan en la mayoría de los pacientes son fiebre, elevación discreta de las transaminasas y linfocitos con linfocitos atípicos,
cursan con tonsilitis, linfadenopatía y faringitis, pero en comparación con la que produce el virus Epstein-Barr son en menor grado, ¿no? Con respecto al tratamiento, la terapia antiviral con ganciclovir se ha visto que es efectiva en aquellos niños con infección sintomática, pero reduce el riesgo de secuelas, ¿no?, a largo plazo. La profilaxis universal con glanciclovir, valganciclovir o aciclovir en tos reduce el riesgo de enfermedad y mortalidad por el citomegalovirus. Bien, con respecto a infección bacteriana, vamos a ver las siguientes patologías. Tenemos la cialoadenitis bacteriana. Es un cuadro infeccioso con afección difusa del parénquima glandular, en los cuales se ve muy frecuentemente en aquellos que presentan inmunosupresión, con mala higiene dental en aquellos pacientes ya de mayor edad, en los ancianos, en los que están deshidratados y en los recién nacidos prematuros o lactantes. El agente etiológico es el Staphylococcus aureus, pero también lo pueden producir el Staphylococcus pneumoniae, el Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenzae, anaerobios como el Bacteroides, Fucobacterium y gram negativos en pacientes hospitalizados. Con respecto a su patogenia, esta infección puede transmitirse de una manera retrógrada a través del conducto excretor de la glándula desde la cavidad oral, bien ya sea también por vía hematógena o la extensión de un foco vecino. Facilita la propagación de la infección los fármacos que van a disminuir el flujo salival, tales como los antihistamínicos o diuréticos, los cuales disminuirían este flujo. Con respecto a la clínica, está caracterizada por aumento del tamaño glandular brusco y doloroso, eritema de la piel, fiebre y trimus. Al comprimir la glándula puede no fluir saliva o salir saliva con un aspecto purulento. El compromiso, a diferencia de la cialoadenitis viral, es que con frecuencia la glándula parótida se afecta de manera unilateral y no bilateral. Y la mayor frecuencia que se produciría va a ser la de la derecha que la izquierda, ¿no?, por los mismos aspectos tortuosos que presentan los conductos. Luego tenemos, con respecto a su diagnóstico, se sospechará ya por la misma clínica y factores favorecedores previos, ¿no? Es recomendable la toma de cultivo aerobio y anaerobio con antibiograma para determinar el agente causal. Está contraindicado realizar cialografías, ya que por el mismo dolor que las provocan. La ecografía es sencilla, permite localizar abscesos si los hay y además guiarnos, ¿no?, para una punción evacuadora de estos. Luego tenemos el tratamiento, ya es una cobertura antibiótica adecuada, por ejemplo con cefalosporina de segunda generación, clindamicina, ampicilina, sulbactam. Suspender anticialobobos, estos mismos fármacos que disminuyen, ¿no?, el flujo de saliva. Bueno, también tenemos de tipo obstructivas, en las cuales consideramos a la cialolitiasis, la cual es una entidad patológica que consta de la obstrucción mecánica de la glándula salival o de su conducto excretor por formación de cálculos o cialolitos en el parénquima de los mismos. Es más frecuente en la glándula submaxilar en un 90%, en la glándula parótida en un 6%, en las glándulas sublinguales y las glándulas salivares menores en un 2%, y pueden aparecer a cualquier edad, pero el pico de máxima frecuencia se sitúa entre la cuarta y la sexta década de la vida. En la patogenia vamos a tener que todo se va a dar principalmente por la formación de los cialolitos, ya sea por depósito de una matriz orgánica, probablemente de glucoproteínas, lípidos y detritos celulares, y del componente inorgánico principal, que es el carbonato o apatito, acompañada de fosfatos, magnesio, hierro, cobre y zinc. También tenemos que la mineralización de la matriz orgánica va a estar favorecida por el aumento del pH, que permite la precipitación de fosfatos de calcio de la saliva, también por la intensificación de la concentración de la mucina en la saliva y su capacidad para transportar el calcio, y por último, la alteración del medio iónico de la saliva. Entonces, la suma de todas estas causas van a poner en marcha el proceso de precipitación del fosfato tricálcico amorfo, que una vez cristalizado y transformado en hidroxiapatita, van a dar a la formación del cálculo.
Bueno, también tenemos que en la clínica va a haber la oclusión del conducto, el cual va a impedir el paso de la saliva y va a haber un estancamiento, el cual va a provocar la presión intraductal, lo que va a producir el dolor y la tumefacción, pero en un 17% de los casos. En algunas ocasiones, el paciente no va a presentar síntomas notables y la única manifestación puede ser la presencia de una lesión tumoral de consistencia pétrea que se palpa en el conducto o en el interior de la glándula. Para el diagnóstico, tenemos a la ciolografía convencional, a la radiografía oclusal, a la ecografía, la resonancia magnética nuclear, de las cuales las dos primeras son las principales. En el tratamiento va a depender directamente de la naturaleza de la lesión, ubicación, composición, consistencia, el tamaño y los aspectos propios del paciente. También la eliminación quirúrgica del cálculo, si este fuera grande o mayor a 2 centímetros, o incluso de la glándula. Y si son pequeños, se realiza procedimientos conservadores mediante la infusión de espasmolíticos, penicilina o suero fisiológico en el interior del conducto. También tenemos al mucosele, el cual son lesiones bastante frecuentes en la cavidad bucal. Por lo general aparecen en la cara interna del labio inferior en un 96%, pero pueden originarse en cualquier área de la mucosa bucal donde existan glándulas salivares menores. En su patogenia vamos a tener que hay un trauma que afecta al conducto excretor de la glándula y que tiene como consecuencia la ruptura del mismo con la salida de moco hacia el interior del tejido. Cuando la obstrucción del conducto excretor es parcial, el moco fluye lentamente dando origen a una dilatación del conducto y el epitelio que lo tapiza prolifera originándose de esta forma un quiste de retención mucosa limitada por una línea de epitelio. En el cuadro clínico tenemos que da lugar a una mucosa suprayacente elevada con el aspecto de una vesícula rellena con un líquido claro o gris azulado. Su diagnóstico es clínico y el tratamiento vamos a tener que se debe hacer la excisión quirúrgica, el cual es el tratamiento más usado, pero tiende a recurrir con facilidad si la extirpación quirúrgica no es completa. Es por eso que es necesario la remisión total de la lesión. Bueno, con respecto a la ránula, es un mucosele también que se observa en el piso de la boca, generalmente unilateral, y no es más que un quiste de las glándulas salivales sublinguales menores o en sus conductos. Van a existir 3 tipos de lesiones quísticas diferentes que pueden presentarse como ránulas. Tenemos al mucosele sublingual, el cual está localizado en el suelo de la boca, el mucosele sublingual localizado en la región cervical, por debajo del músculo miloioideo, y el quiste mucoide de glándula salival menor, el cual es el único que puede denominarse verdadero quiste al tener una cápsula epitelial completa, siendo el menos común. Y en tratamiento tenemos que el más habitual es el quirúrgico, y puede comprender desde la excisión de la ránula con o sin la glándula sublingual, pasando por la marsupialización hasta el abordaje extraoral submandibular. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.